Ya. Bueno, saludar a la gente de Zoom. Y bueno, los que estamos acá ya nos saludamos. Bueno, siendo 10 para las 9. Bueno, contarles que, bueno, yo igual le doy gracias al Señor porque la próxima semana tenemos nuestro congreso de Conexión Total. El congreso de invierno por lo general se llaman siempre Tú Yo Soy, TS5, esta es la versión número 5. Y siempre el ambiente es como de estar en una nave, estar en las galaxias. Y la misión de este año se llama diseño original. Ya, entonces, cuando yo escucho la palabra diseño original, vienen a mi mente siempre 3 versículos de Génesis. El primero dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? El otro que me gusta mucho es el 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y el otro que me gusta mucho más que lo anterior dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ese es Génesis 2:25. ¿Y por qué me gusta este pasaje? Porque yo siento que en ese pasaje hay una plenitud y una conexión, como nuestro ministerio, ¿cierto? Se llama conexión total. Yo pienso que en ese pasaje yo siento que hay una armonía, ¿ya? Una armonía de nosotros con Dios, de nosotros con nosotros mismos y también con nuestro prójimo, ¿cierto? Hay una plenitud total con la creación de Dios, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿cierto? De Génesis 3 al 11 se habla de las 3 grandes crisis que sufrió la humanidad. Ya la primera crisis está en la caída, que está en Génesis 3, que la conocemos. La segunda, el diluvio, ¿cierto? En Génesis 6 y 7. Y la tercera crisis, no sé si recuerdan, en Génesis hay otra gran crisis, que es la Torre de Babel, en Génesis 11, ¿ya? Entonces, este episodio de la Torre de Babel ilustra la condición caída de la humanidad. ¿Ya? Entonces, con el diluvio, ¿cierto? Como recuerdo reciente, la humanidad sigue rebelándose en contra de su creador, buscando la gloria para sí mismo. ¿Ya? Entonces, en Génesis 11:4 dice, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por sobre la faz de la tierra. ¿Ya? Entonces ahí vemos la condición humana de siempre estar rebelándose en contra de los principios de Dios o de los mandamientos de Dios, porque en Génesis 9:1 dice que Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Ya? Entonces ahí vemos cómo también está, siempre el hombre rebelándose en contra del diseño de Dios. ¿Ya? Pero, sin embargo, ¿cierto? En este episodio vemos también cómo Dios actúa, ya trayendo confusión en el lenguaje de los hombres y como consecuencia la dispersión de los pueblos. Ya, entonces aquí es como comienza la historia de las naciones de la tierra, ya que fuimos todos dispersados, ¿ya? Pero por la misericordia y la bondad de Dios, por cada crisis que se presentó, ¿cierto? O por cada crisis que hay en nuestra condición humana, ¿cierto? Dios nunca dejó a su creación abandonada a su propio mal. ¿Ya? Sabemos en Génesis, cuando está la caída, cómo Dios en Génesis 3:15 promete, ¿cierto? Que enviaría un redentor, ¿cierto? Que pisaría la cabeza de la serpiente. Y acá también vemos cómo en Génesis 11, ¿cierto? Dios hace este juicio donde dispersa a las naciones, pero en Génesis 12 hace una promesa para bendecir a esas mismas naciones, ya que está en Génesis 12, cuando Dios llama a un hombre. Ya entonces vemos que está la caída del hombre en Génesis 3, Dios promete redención, y Dios empieza a generar como el escenario, ¿cierto? Para poner en acción su plan, ¿cierto? Que comienza con un hombre que es Abraham, ¿ya? Que le dice, deja a tu parentela, vete a la tierra, ¿cierto? Que yo te mostraré. Y lo vamos a leer mejor acá. Acá está. Dice, Jehová dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y entonces vemos que esta promesa que Dios hace a Abraham tiene 3 aspectos, ¿cierto? El primero dice que Dios le promete una tierra. ¿Ya? El segundo aspecto es que hay un pueblo también, ¿sí? Y tercero, una bendición. Entonces, en estos 3 aspectos de la promesa se han de cumplir a través de Jesús, ¿cierto? Dice que es muy importante que también conozcamos a qué se refieren estos 3 aspectos. El primero, ¿cierto? De la tierra prometida, dice que Dios le promete a Abraham una porción específica de la tierra. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia, valga la redundancia, del pueblo de Israel. ¿Ya? Porque, bueno, el tema lo titulamos La esperanza de los gentiles. Así se llama la enseñanza, la esperanza de los gentiles. Entonces, ¿por qué? Porque esto tiene mucha importancia con nuestras vidas. ¿Ya? El pueblo de Israel, ¿cierto? Marca la historia, digamos, es como yo pienso que cuando Dios llama a Abraham, yo pienso que ahí está el inicio de la iglesia. ¿Ya? Yo pienso que ahí nace todo. ¿Ya? Entonces hay una tierra particular, ya que la tierra prometía a Abraham. El segundo aspecto es el pueblo. Dice, Abraham también recibe de Dios la promesa de sus descendientes. Abraham será una bendición para la tierra a través de la nación que surgirá de él. Y tercero, la bendición prometida. Abraham además recibe una promesa para las naciones de la tierra y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En la versión original, dice que serán benditas todas las etnias de la tierra. ¿Ya? Entonces, las 2 primeras promesas tienen que ver directamente con el pueblo de Israel, pero es importante señalar que Dios promete desde el principio, ¿cierto? Que su plan para Abraham será una bendición, que el plan, para Abraham será una bendición para todas las naciones. De hecho, Pablo, en Génesis 3:8, dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, el objetivo de la promesa que Dios hace a Abraham, ¿cierto? Es ¿cierto? Que todas las naciones, ¿cierto? O sea, todos nosotros, los que estamos aquí el día de hoy, podamos recibir de parte de ellos bendición y salvación por medio de Cristo. Ya, o sea, vemos que la gracia de Dios se extiende, o sea, desde Génesis 3, ¿cierto? Dios promete salvación para toda la humanidad, ¿ya? Pero a veces hay una palabra, una frase que se escucha siempre, que se habla del gran escándalo, ¿cierto? Que mucha gente se escandaliza al escuchar que por qué un solo hombre, ¿cierto?, podía traer redención a toda la humanidad, ¿cierto?, que es Jesús. O por qué del pueblo de Israel. Entonces hay mucha gente que se escandaliza, ¿cierto?, y se aparta de ellos porque no pueden entender que por qué desde una nación, ¿cierto?, o por qué desde Israel y por qué el Señor Jesús. Pero Dios en su soberanía, ¿cierto?, Él escoge y desarrolla un plan, ¿ya? Y ahora yo los quiero invitar a Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 11. Yo no sé si la Claudia... Gracias. Y el 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No sé si alguno quiere comentar. ¿Qué era lo que estaba sucediendo acá? ¿Cierto? Porque en Hechos, el capítulo 1, del 4 al 5, dice que Jesús les mandó a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí vemos cómo se estaba cumpliendo la promesa del Espíritu Santo, ¿ya? Y algo interesante era el versículo 5, que tiene que ver con un poco lo que estábamos comentando de Génesis 12. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos,
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ya, entonces aquí vemos cómo Dios está extendiendo, ¿cierto? Desde Génesis 1, o sea, perdón, desde Hechos, capítulo 2, ¿cierto? Cuando nace, digamos, la iglesia, podríamos decir, aun cuando algunos piensan que ya nace desde Génesis 12, ¿cierto? Vemos cómo Dios empieza a ir cumpliendo esa promesa que hizo desde Abraham. Ya, porque ¿qué estaban haciendo estos judíos? ¿O por qué venían de todas partes de las naciones bajo el cielo? Entonces dice que estos extranjeros representaban a los países donde ellos habían nacido. De hecho, el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos, ellos eran, lo más probable que desde la cautividad de Babilonia, ellos nunca quizá habían regresado a Palestina. ¿Ya? Pero también muchos decidían, ¿cierto?, volver a Jerusalén, ya sea por temas religiosos o por estudio. Ellos decidieron algunos volver, ya sea por un tiempo específico o de manera permanente, pero además se estaba celebrando, ¿cierto?, la fiesta de Pentecostés. Entonces había muchos peregrinos, ¿cierto?, que venían para celebrar esta fiesta. Entonces, por eso, yo creo que la venida del Espíritu Santo tampoco fue algo que Dios, Dios lo tiene todo tan planeado, ¿cierto?, que fue justamente en el día o en la época en donde tenían que estar todas estas personas para oír. ¿Ya? ¿Y qué era lo que ellos estaban oyendo? ¿Cierto? En su propio idioma y su propio dialecto. ¿Ya? Yo pienso que ellos hablaban por lo menos unas 2 lenguas o hasta 3 lenguas, ¿cierto? Su palabra, o sea, su lengua natal, pero también de los países donde ellos habían nacido. ¿Ya? Entonces cada uno oyó, ¿cierto?, en su propia lengua, dice, claro, entonces lo que ellos escuchan, ellos quedan ya aptos o capacitados, podríamos decir, para escuchar el mensaje de salvación que posteriormente da Pedro en su discurso, donde dice que más de 3.000 judíos se añaden a la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿pero por qué? Porque vemos la manifestación del Espíritu Santo en estos creyentes. Dice que esto ocurre solamente una vez. ¿Ya? O sea, que el Espíritu Santo llene a los creyentes y ellos puedan hablar en otras lenguas, ¿cierto? Ocurre solo una vez para que Dios cumpla este propósito, porque ¿qué era lo que ellos escucharon? Dice que ellos escucharon las maravillas de Dios. ¿Y cuáles eran esas maravillas? ¿Qué piensan ustedes que el pueblo o que los creyentes estaban compartiendo o orando en esos momentos en tantos dialectos, en tantas lenguas? ¿Qué era lo que ellos estaban hablando? ¿Cuáles eran estas maravillas de Dios? ¿Ya? Cualidades de Dios, dicen por acá. El cumplimiento de la promesa en Jesús. Claro, los milagros que había hecho Jesús. Claro, lo más probable es que ellos hayan estado hablando también de la muerte, resurrección y cómo Jesús cómo ascendió al cielo. ¿Ya? Entonces les oímos hablar en nuestras propias lenguas las obras y las maravillas de Dios. Entonces, llenos del Espíritu Santo, los creyentes proclamaron los milagros de Dios que Dios había hecho. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la boca de su pueblo o de los creyentes, presenta el mensaje, ¿cierto?, de las maravillas que el Señor había hecho, las maravillas que Dios había hecho. Y estos miles de judíos, ¿cierto?, que estaban en Jerusalén, ellos después volvieron a sus ciudades, a sus naciones. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? También proclamaron el Evangelio. Entonces aquí vemos también cómo se cumple esta promesa que Dios había hecho a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra. Porque ¿cuál es la bendición o la mayor bendición que Dios nos puede dar? Es la salvación en Cristo. ¿Cierto? Entonces estos 3.000 judíos que se convierten al Señor y que se agregan a la iglesia, muchos de ellos vuelven a sus países, ciertas ciudades, y ellos comparten y se cumple Hechos 1:8, y se recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y parte desde esta fiesta de Pentecostés, desde el derramamiento del Espíritu Santo, en donde vemos cómo Dios, ¿cierto?, va cumpliendo sus planes. Y después cuando uno sigue estudiando Hechos, ve también cómo se va multiplicando, ¿cierto?, y compartiendo el mensaje de salvación.
Pero yo quería aquí comparar lo que ocurre en la Torre de Babel versus lo que ocurre en Pentecostés, ¿ya? Y si usted se siente identificado con cuál de las dos historias, porque dice el Génesis 1, del 1 al 6, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿ya? Y unas mismas palabras. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer, ¿cierto? Y ahí es donde Dios desciende y confunde sus lenguas, porque hay un gran poder, ¿cierto? Cuando están todos unánimes. Ya hay un poder en esa palabra cuando están todos unidos, tienen un mismo lenguaje, dice, y comenzaron la obra, que fue un poco lo que hicieron los creyentes también en Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, pero hay una diferencia, ¿cierto? El primer pueblo, en Babel, ¿cierto? Ellos buscaban su propia gloria. En cambio, ¿qué estaban haciendo los creyentes en Hechos 2? ¿Qué estaban haciendo ellos? Esperando la promesa que el Padre le había hecho, ¿cierto? Esperando el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Claro, para hacer la obra de Dios, para ser testigos de las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Y para dar gloria a Cristo, que es a lo que Dios nos llama. Y entonces aquí vemos una gran comparación, ¿cierto? En estas dos historias. Y entonces el pueblo, uno, ¿cierto? Busca su propia gloria, pero el otro busca glorificar, ¿cierto? La obra de Cristo. El Espíritu Santo entonces unifica a los creyentes de diferentes regiones del mundo a través del milagro de hablar a las gentes en el idioma de la fe. Ya ellos estaban compartiendo las buenas nuevas. Permite, dice, que los oyentes superen la confusión de las lenguas que hubo, ¿cierto?, en Babel, y ellos son llamados a responder al Evangelio con arrepentimiento y fe. Eso lo podemos ver, ¿cierto?, en el transcurso del capítulo 2. Entonces, hay algo interesante que encontré mientras estudiaba. Dice, habla de Pentecostés. Dice que hay una traducción del texto griego que dice que cuando el día de Pentecostés se hubo cumplido, es decir, cuando se llegó al día número 50 y el periodo de espera se completó. Para los apóstoles, dice, una nueva era comenzaba. ¿Ya por qué? Porque dice que el Espíritu Santo vino a ser morada en ellos de una manera permanente. ¿Ya? O sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo hacía sus intervenciones, ¿cierto? Pero por algunos momentos muy particulares. Pero en cambio, acá está el derramamiento del Espíritu Santo de una manera permanente. O sea, usted es bautizado en el Espíritu Santo y eso no se repite. O sea, usted no es bautizado varias veces. Usted es bautizado una sola vez, ¿cierto? Y el Espíritu Santo lo llena a usted, ¿ya? Entonces el cristiano que es lleno del Espíritu es la portavoz del mismo Espíritu, ¿ya? Como el río ahí compartía sobre la evangelización, ¿cierto? Ustedes veían cómo era el Espíritu Santo el que le revelaba, o sea, ustedes hablaban, pero era el Espíritu Santo el que le revelaba el corazón de esos jóvenes que le estaban compartiendo. Y entonces en el caso de los creyentes en Jerusalén, ellos hablaron en otras lenguas probando, así que el Espíritu Santo los controlaba y los capacitaba. Ya, porque dice, y ellos no eran ¿cómo dice el pasaje? Que ellos eran todos galileos, decía, ¿cierto? Y cómo ellos hablan en nuestro propio idioma, si ellos eran solo galileos. Entonces se estaba celebrando Pentecostés, ¿cierto? Que era la fiesta de las cosechas, ¿cierto? Por aquí se estaba dando también una cosecha espiritual, ¿cierto? Aquí comenzaba una cosecha espiritual. Entonces, ¿cuán importante es estar unánimes como iglesia? ¿O cuán importante es estar unánimes como ministerio? ¿Ya? Pero con un mismo sentir, ya un mismo mensaje, estando en la obra del Señor, pero guiados y capacitados por el Espíritu Santo, ya glorificando a Dios, pero por su misericordia. O sea, saber que la promesa hecha a Abraham desde un inicio, o sea, desde Génesis, ¿cierto? 3:15, ¿cierto? Dios planeó nuestra salvación, pero no solo nuestra salvación, sino que la salvación de toda la humanidad.
Ya, entonces hay un pasaje muy bonito, y con esto terminamos para orar, que está en Romanos 15, del 5 al 13. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, o sea nosotros, glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué me hablaba el Señor mientras preparaba esta enseñanza? Y mientras conversábamos ahí en el coffee, dice que dice, recibió los unos a los otros. Dice este pasaje, como también Cristo nos recibió. ¿Sí? O sea, entender que nosotros somos la extensión, ¿cierto? De esa promesa que Dios hizo a un pueblo, ¿cierto? Pero que desde un inicio Él anhelaba en su corazón volvernos a su diseño original, ¿cierto? La misma el testimonio que contaba Job. O sea, cuando yo pienso en ese pasaje que estaban Adán y su mujer desnudos y no se avergonzaban, yo pienso que es como ellos tenían sus emociones completamente sanas, ¿cierto? Y en cambio nosotros estamos, muy rotos, ¿cierto? Pero estamos todos, como decía el Dani antes mientras conversábamos, en ese proceso que Dios está haciendo. Pero yo pienso que ese proceso se acelera un poco más cuando nosotros podemos compartir el mensaje de salvación a otras vidas. Y cuando nosotros podemos ver también el milagro que hace el Espíritu Santo al compartirle a otra persona. O sea, cada vez que usted enseña un CV o cada vez que uno evangeliza, es como que más nos vamos sanando nosotros. O sea, por un lado estamos compartiendo las buenas nuevas, pero como que la sanidad en uno como que toma una velocidad un poco mayor. ¿Ya? Y algo que estuve leyendo también durante estos días es que Adán, ¿cierto? Dice que aún estando en un lugar de satisfacción y placer, dice, Adán eligió pecar y Jesús en un momento de total agonía decidió obedecer. Y dice, y el amor a Dios y la fe en Él, dice, son la base de la verdadera obediencia. Una cosa no existe sin la otra. O sea, el amor a Dios y la fe en Él son la base de la verdadera obediencia. Porque si yo realmente creo en el amor de Dios y tengo fe en todas las promesas que Él, en toda la verdad que Él nos enseña en su palabra, yo puedo obedecer con mayor, no sé si facilidad, pero sabiendo que es un Dios de amor, un Dios que realmente tiene un diseño perfecto para una hija con su papá, para los padres con sus propios hijos, ¿cierto? Para nosotros como hermanos en Cristo, para amigos, ¿cierto? O sea, Dios tiene un diseño original para la sexualidad, ¿cierto? Pero ¿cómo ellos van a conocer de este diseño original que Dios tiene si nosotros, aún teniendo el Espíritu Santo, aún teniendo la palabra de Dios, no nos acercamos a aquellos gentiles? ¿Sí? El pueblo de Israel nos acercaba a los gentiles y muchas veces nosotros nos comportamos como los fariseos de esa época. No nos acercamos a ciertas personas, pero porque pensamos que la promesa es solo para nosotros, ¿cierto? Pero acá la palabra de Dios dice que y serán benditas en ti todas las naciones, todas las etnias, todas las familias de la tierra. Y eso implica, desde nuestras familias hasta las personas que no conocemos, ¿cierto? Entonces, eso. Y otra cosa que tenía aquí marcada, que cuando uno enfrenta a las personas a la verdad,
¿cierto? Ahí uno ve también que hay leyes, ¿cierto? Que Dios tiene como la ley moral de Dios, ¿cierto? Pero la ley moral de Dios o la voluntad de Dios resalta nuestra necesidad de gracia, porque ninguno cumple esa ley. Entonces, cuando resalta esa necesidad de que necesitamos la gracia de Dios, también resalta esa necesidad de un Salvador, ¿cierto? De un Señor que es Jesucristo, que finalmente es nuestra única esperanza. O sea, la única esperanza para nosotros y para los gentiles, ¿cierto? Y para la nación de Israel es Jesús. Entonces, animando a eso, a que somos la iglesia del Señor, a que Dios derramó su Espíritu Santo, pero para llevar este mensaje donde dice que Dios cumple sus promesas. O sea, la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, ¿cierto? La cumple en su plenitud, ¿cierto? En Cristo. Y tenemos ese gran misterio, ¿cierto? Que esta salvación no es solo para el pueblo de Israel, sino que para todos nosotros. ¿Es alguna pregunta o comentario para que oremos? Bueno, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu verdad, Señor, por dejarnos tu palabra. Señor, tú nos enseñas que la suma de tu palabra es verdad. Señor, y a veces en nuestra mente, en nuestro corazón, quizás nos gusta estar vagando en ese placer que finalmente lleva al hombre a una muerte espiritual. Señor, pero tú nos llamas a poder vivir en esa realidad que tu palabra nos enseña, esa palabra, Señor, que nos capacita, Señor, para ser hijos tuyos. O sea, saber que no solo nos das tu palabra, sino que nos das tu Espíritu Santo para ser transformados, Señor, para luchar cada día, Señor, para tomar nuestra cruz y poder seguirte, Señor, para poder vencer cada día esa tentación que es constante. Señor, que cada día debemos renunciar a nuestro propio placer. Señor, esas cosas que nuestra propia concupiscencia, Señor, nos atrae, pero porque hemos visto tu amor y ese sacrificio que tú hiciste en esa cruz, por amor, Señor. Tú sufriste esa cruz, aún dice en ese momento de agonía, Señor, donde tú habías vivido una vida perfecta, Señor, donde tú no habías cometido pecado, sino que solamente tu intención fue siempre salvarnos, reconciliarnos con Dios. Señor, ¿y cómo no darte gracias, Señor, en nuestras decisiones, Señor, de cada día poder obedecer, pero porque somos hijos tuyos, no porque sea quizás solo un mandato que efectivamente lo es, pero Señor, cuando tú moriste en esa cruz, tú nos posicionaste y tú nos diste autoridad, Señor, para ser hijos tuyos y poder vivir también como a lo que tú nos llamas, a ser tus hijos. Señora, ayúdanos a poder vivir en esa plenitud que ese diseño original nos muestra, entendiendo que aún vivimos en un mundo caído. Señor, tenemos una naturaleza que tiende al mal, Señor, pero tu misericordia son nuevas cada mañana. Tú eres un Dios al cual podemos acercarnos con nuestras luchas, con nuestras debilidades. Señor, también tú nos has puesto en una iglesia. Ayúdanos también a nuestros líderes, Señor, a poder ser, como dice Rigo, ese lugar seguro, Señor, ese lugar donde podemos abrir nuestro corazón para recibir esa restauración y ese amor, Señor, y esa misericordia que tú nos enseñaste desde el principio. Señor, aun cuando Adán y Eva habían pecado, Señor, aún tú te acercaste a ellos, aún siendo tú santo, aún tú decidiste buscarlos y preguntarles en dónde estaban. Señor, porque tú querías redimirlos, ayudarles, salvarles, y eso tú has hecho con cada uno de los que estamos acá. Aún en nuestra miseria, Señor, tú te acercaste. Hoy te damos gracias y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, dándonos amor y temor de ti, Señor, pero para amarte, Señor, y para amar a nuestro prójimo y para amarnos aún nosotros mismos, Señor. Hay tantas cosas que debemos sanar, restaurar, Señor, para poder también reflejar tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder ser transparentes delante de ti
Y Señor, y si es necesario pedir ayuda, que siempre lo es, que también tú nos des ese valor para poder hacerlo. Y desde ya darte gracias, Señor, porque tú levantas una iglesia, Señor, para sanar, restaurar, para consolar, pero con esa misión de reconciliar a otros contigo. Ayúdanos, Padre, a poder seguir haciendo esta obra, Señor, que así como en Hechos 2, Señor, seamos de una mente, de un corazón, Señor, y que todos unánimes estemos cerca de ti, Señor, buscándote y haciendo tu voluntad. Señor, pon a esas personas a las cuales tú quieras que nosotros les compartamos, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, llenándonos y revelándote esas vías, entendiendo que no somos nosotros, no son nuestras palabras, es tu poder, Espíritu Santo, quien obra, y que este sea un tiempo donde podamos ver este ministerio lleno, esta casa llena, y no por ser un número más, sino que porque realmente queremos ver tu gloria y ver vidas transformadas y salvadas por ti. Quedamos en tu presencia, llévanos con bien a nuestra casa, Señor, y danos ese descanso que también necesitamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Lidia, gracias, Señor. Avisos importantes. ENFA, este sábado. Dani sigue a las 4, sí, porque es nuevo horario. A las 4 de la tarde, recuerde. Y jueves, evangelización. Viernes, ¿cómo? Tiempo de oración. Y gracias. Cumpleaños feliz. Jenny. Hola, no hay. Muchas gracias, Jenny. Ánimo, Jenny. Oraremos por ti. ¿Qué más? Uy, sí, los que no pagaron los completos, que los paguen. Soy yo. Yo soy el único que debe su completo, me lo digo a mí mismo. ¿Qué más? No me tiren piedras. Y eso. Que Dios les bendiga. Que les guarde. Un abrazo a todos los que están desde Zoom en su camita. Que Dios les bendiga. Chao, Clau. No, turismo colapsó Cernatur. Comprensible es la obsesión por la tierra firme, pero dime si no, que cada viaje que valió la pena empezó porque alguien hizo la vela.